Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Cuidado con las grietas, a cargo del pastor Rodi Marashlian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. ¿Qué es eso? Bueno, zanja, a ver, pará. Bueno, zanja es un montón eso, ¿no? Una grieta me gusta más. Es que en realidad no se percibía. Y alguien ya se dio cuenta de qué lugar, porque esto no es una grieta cualquiera, porque todo el mundo estuvo pendiente de esta grieta. ¿No? El puente de... No, José Ignacio no, de la Barra Maldonado. Fue todo un tema ese puente de la Barra, dice que lo agarraron a tiempo. Si ustedes se fijan, es una foto desde arriba de las cabeceras, donde ahí en el terraplén de la cabecera ya se nota una grieta bastante importante. Y el murallón que está sobre la izquierda es donde se apoya el inicio del puente. Es lo que dicen las cabeceras de los puentes. Quizás comentaré con ustedes algunas cosas. No soy un experto en la construcción, me gusta muchísimo. Aprendí muchísimo de construcción, pero podemos conversar. Alguno capaz que me puede hacer una corrección. Pero es una grieta en la cual se dieron cuenta, y el intendente de Maldonado dijo, menos mal que nos dimos cuenta a tiempo. Eso fue lo que dijo. Porque si seguíamos así, era muy probable que fuéramos a buscar el puente al fondo del arroyo Maldonado. Eso fue lo que las declaraciones del intendente. Por eso, en esta tarde quiero conversar con ustedes a partir de esto, el cuidado con las grietas. Cuidado con las grietas. Esto no empezó ahora, esto fue ya hace un tiempo. No se daban cuenta. Quiero contarles que los puentes, allí hay una vista más alejada de estos dos puentes emblemáticos del este de nuestro país. Estos puentes en realidad fueron hechos con lo que se dice hormigón pretensado. Pretensado significa que por dentro de este hormigón no es una cuestión de que hay varillas, sino que en realidad hay unos cables de acero o lingas de acero que han llegado a su máxima tensión. Y por eso, yo siempre me preguntaba, este tema lo trataba en otro lado y también estaba comentando que no sé quiénes tuvieron el privilegio de pasar por arriba de estos puentes. Es distinto. Ahora, si uno pasa más rápido, es más divertido todavía, ¿no? Para algunos es divertido y para otros no les gusta porque vio que el estómago sube un poquitito, ¿no? A veces pega acá arriba, pero a mí me encanta. De todos modos, uno se pone a pensar cómo es que se sostiene así en curva y pasaron toneladas de vehículos por ahí arriba. Los tensores, esos cables de acero, están agarrados en las cabeceras. Se apoyan en los dos pies, simplemente eso le marca la altura, y cuando empiezan a cargar el hormigón, el puente cede hasta esa altura indicada. Hasta allí está la máxima tensión del cable. El cable no va más que eso. Es la máxima tensión.
pero está muy bien calzado en las cabeceras. Y entonces, mientras allí esté bien agarrado, él va a aguantar esa inclinación, pero no va a ir más que eso hacia abajo. Son cables de acero. ¿Qué es lo que pasó con el puente que se dañó? Esas grietas que vimos en la foto están en la cabecera de los puentes. Durante un tiempo prolongado comenzó a entrar agua. Quizás no se dieron cuenta a tiempo no tomaron las medidas necesarias y a pesar de que era el puente más nuevo, comenzó a entrar agua y lo que determinaron los técnicos es que se comenzaron a corroer todos los cables de acero. Pensaban, bueno, cuál sería la gravedad, hasta que los técnicos entraron a las cabeceras debajo en la estructura donde sí se pueden visualizar los cables. Y se dieron cuenta que algunos de estos ya se habían quebrado. Entonces, al quebrarse algunos, ya los demás ya comienzan a tener menos fuerza. Vio que cuando se juega las hinchadas, ¿ya se acuerdan las hinchar las cuerdas? Bueno, a veces uno aflojaba un poco, ¿para qué? Para que se desbalancearan algunos de los contrincantes, porque donde se cayeran 2 o 3, ya no era lo mismo y te los podías arrastrar más fácil. Lo que pasó es que todas las cuerdas, todos los cables de acero están tirando juntos, pero cuando 1 o 2 o 3 ya fallaron, cedieron, ya los demás no resisten. Y están tratando de aguantar hasta un tiempo, pero ya no daba más. Por esa razón, tuvieron que suspender todo el tráfico y comenzar las reparaciones. Esto me hizo pensar, solo para que nosotros tengamos en cuenta, algunos quizás ya se informaron de eso, pero estos 2 puentes se hicieron en tiempos distintos. El que está más lejos en la foto, el que está más arriba, se construyó entre 1963 y 1965. Se inauguró en ese año. En 1965 se inauguró el Puente de la Barra. Y allí estuvo solito hasta el año 99. En el año 99 se decide construir el otro. Se inaugura también en ese año. En el año 2005 ya habían revisado el otro y en el año 2005 se le hace un mantenimiento al más viejito. Y el más viejito, ese es que hasta el día de hoy sigue firme. Pero el otro han tenido que interrumpir el tráfico y hoy siguen trabajando en él. Ahora, al ver los 2 puentes iguales, esta foto incluso está sacada en estos momentos, es de las más actuales. Si ustedes entran a internet van a ver fotos muy lindas. Si ustedes ven acá esta zona del puente, comparado con esta de acá, la altura contra el nivel del agua es bien distinta. Incluso ya están interrumpidos porque acá hay una serie de contrapesos que le pusieron en las puntas, en las cabeceras, para favorecer que el puente no se quiebre al medio. Entonces le ponen contrapeso en las puntas para que haga la fuerza inversa. ¿Se entiende? Vamos a dejarnos de mucha arquitectura. Al ver estos 2 así, a mí me hizo recordar un pasaje de la Biblia en que Jesús relató una parábola. Y para aquellos que recuerdan un poco de la Biblia, Jesús, uno de los más largos discursos donde desarrolla sus enseñanzas es en el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, en muchos de los evangelios, principalmente en Lucas, las enseñanzas de Jesús que vierte en el Sermón del Monte están como salpicadas. Pero si usted quiere concentrar el Sermón del Monte y agarrarlo todo juntito, tiene que ir a Mateo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5 hasta el 7, en esos 3 capítulos 5, 6 y 7, Mateo escribe el Sermón del Monte que Jesús dice reuniendo a sus discípulos, comenzó a enseñarles. Y Jesús desarrolla un montón de temas y además en esas enseñanzas es donde él dice en varias oportunidades, oísteis que fue dicho,
pero yo os digo, una comparación permanente con la ley que tenían los judíos, la ley mosaica. Entonces dice, ustedes oyeron que fue dicho, pero yo les digo esto. Y en realidad Jesús lo que hizo nunca fue abolir lo establecido. Esto es un detalle que no es menor. Jesús nunca abolió la ley que tenían los judíos. Lo que levantó es la exigencia moral. Estaba muy por arriba de la ley. Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, al que te pega una mejilla, dale también la otra. Oíste que fue dicho, y él siempre levantó, no negando lo otro, en la exigencia la levantaba, la exigencia moral. Cuando él termina las enseñanzas, relata una parábola que está ahí en Mateo, capítulo 7, al terminar. ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Alguien se acuerda cuál es? ¿Saben cuál es? Es la parábola de los dos cimientos, de dos que construían una casa. Yo voy a leer porque es cortita y ustedes van a acordarse de esto. Mirando estos dos puentes que son tan parecidos entre sí y sin embargo su situación es bien distinta, ¿no es cierto? Aparentemente están iguales. Sin embargo, la situación es muy diferente. Uno todavía resiste, el otro todavía no se puede pasar por él. Entonces dijo Jesús, ya terminando el Sermón del Monte, estoy en Mateo capítulo 7, texto 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, y ahí viene el contraste, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente a lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Allí vinieron los vientos y estas inclemencias en realidad no fueron en un momento puntual. En realidad es una serie de adversidades que van pegando y van pegando y van pegando. Y el Señor decía, mirá, el que me hace caso, en la vida, cuando vengan los problemas que vienen para todos, los va a enfrentar diferente. Eso es lo interesante que enmarca la Biblia. Seguramente las dificultades del paso de los vehículos y todo es más o menos similar en esos dos puentes. Uno cedió y el otro no. Uno empezó una grieta y según dicen los técnicos, por esa grieta empezó a pasar agua hacia los cables de acero, cosa que no tenía que suceder. No se percibió, no le dieron importancia, no lo atendieron a tiempo y todo se arruinó. Por eso la idea es, mirando en nuestras vidas, ¿cuáles son aquellas grietas que tenemos que atender? Todos tenemos algunas cositas que tenemos que atender, cosas que se nos está transformando en algo problemático. Hay situaciones que quizás las estamos tolerando, hay situaciones que no las estamos atendiendo. Capaz que es porque decimos, no pasa nada, aguanto un poco más. Bueno, ¿qué va a hacer? A todo el mundo le pasa y no lo estamos atendiendo. Y en realidad quizás debemos parar y atender esas situaciones. Yo quisiera que nosotros
prestemos atención a algunas cosas importantes. Por ejemplo, cuando se nos habla de casa, esta casa, Jesús se refería a las vidas, y yo quisiera prolongarlo hacia las familias. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos parte de un grupo, de una familia. Quizás una familia más chica, otros de una familia más grande, otros de una familia reducida, otros de una familia fragmentada, otros de una familia demasiado grande, difícil de bancar. Todos somos parte de esa célula. ¿Por qué? Porque la familia es la célula de la sociedad. Todos somos parte de. Incluso yo a veces comparto con los chicos de quinto, y cuando hablamos de con quién voy a vivir una de esas decisiones importantes de la vida, ellos como adolescentes, y ya el de quinto tiene 16, 17 años, no solo que empezaron a tomar decisiones importantes, sino algunos ya están bastante enamorados y entre otras cosas entran a pensar o a tener que decidir con quién van a vivir. Hay algunos que ya se enganchan en el liceo y siguen la vida juntos, otros no. Pero comienzan a tomar decisiones trascendentes y es más allá del acompañamiento de los padres. Entonces es importante. La familia es la célula de una sociedad y yo lo que quiero es que nosotros, desde el lugar que nos toca vivir, vos y yo somos parte de una familia, entre otras cosas, prestar atención a las grietas que se están dando en nuestros vínculos, porque nosotros podemos sanearnos. Qué importante que es esta frase de acá arriba. Yo la tengo bien anotada y muchas veces la recuerdo. El desarrollar vínculos mismo dentro de la familia es tan pero tan importante desarrollar esos vínculos sanos. Y nosotros tenemos que ver que cuando empiezan a aparecer esas grietas, quizás yo me estoy afectando, yo me estoy haciendo daño, pero también en mi familia. Y acá es el detalle de esa canción tan linda que recién escuchábamos. ¿Qué decía? Yo quiero que seas un hogar. Claro que Luis Adrián Romero se la dice a quién. Dice que mi compañía con Jesús, mi vida con Jesús sea como un hogar, donde yo vuelvo y ahí encuentro descanso y paz. Pero la realidad es que el hogar tiene que ser un refugio. El hogar es un refugio. Cuando volvemos a casa, tiene que ser un lugar donde yo en casa puedo descansar. Volví del trabajo, un día tremendo, llegué a casa, puedo descansar. ¿Hay cosas que hacer? Y sí, pero quizás las hago hasta descansando, porque las hago en un buen ambiente. Yo personalmente me gusta volver a casa, les digo la verdad, me gusta volver a casa. Algunos que ahora el home office le vino espectacular, no salen de su casa y el trabajo sigue en casa y están locos de la vida. Pero además el home office afectó muchos de los aspectos económicos de nuestro país y no es un tema menor, pero no vamos a hablar de eso porque nos vamos por la rama. Pero qué bien que vino el home office para estar en casa. De todos modos, hay otros que el home office los enloqueció. Niños y grandes. Casa, el hogar, tiene que ser un lugar de refugio, donde yo voy y encuentro un lugar de solaz. Sin embargo, lamentablemente, muchos hogares no son un lugar de refugio. Más, hay algunos lugares, hay algunas personas que no quieren volver a sus casas. Salen del trabajo y prefieren dar cualquier vuelta por ahí, pero volver a casa lo más tarde posible. Quiero evitar volver a casa, porque volver a casa es un infierno. No es eso lo que Dios quiere. Y ahí empieza la raíz de muchos males. Yo tengo que luchar para que el lugar donde es mi casa, donde yo soy actor, tiene que ser un lugar donde encontrar descanso, donde encontrar paz. Y si hay otros actores que la complican, ¿cuál es mi aporte?
Yo me sumo a la complicación, me sumo al desorden, me sumo a la violencia, o yo trato de generar en ese lugar paz y descanso. ¿Qué es lo que yo estoy aportando a eso? Solo quiero recordar alguna máxima que es así. Familias fuertes dan lugar a comunidades fuertes y generaciones con futuro. Familias débiles dan lugar a comunidades débiles y generaciones futuras que no tienen esperanza. Y eso es así. Usted piensa en comunidad, en sociedad, en familia. Nuestras sociedades están sufriendo, pero es tremendo lo que les está pasando. No encuentran una más o menos bien. Y no importa que vaya bien o mal la economía, porque si las familias son sólidas, enfrentan las dificultades. Pero cuando las familias son débiles, no importa lo que pase, hay plata, no hay plata, hay dificultades o parece que está todo bien. Sin embargo, el Uruguay en tiempos de bonanza, piense unos años atrás, igual seguía siendo número 1 en suicidios del país. Y hoy que hay problemas, sigue siendo igual el número 1. Cosas tristes que nos pasan. Cosas dolorosas. No son fáciles de sobrellevar. Mismo en el día de ayer, con la iglesia tenemos un lugar donde se trabaja con chicos allí en Pinar Norte. Y para allá fue Irene porque están empezando a preparar todo para Navidad. Pero se encontró con una triste noticia. Y tuvieron que ir a visitar la casa. Y dos chicos, el papá había fallecido y cuando ellos se acercaron a la casa y preguntaron, no estaba la mamá, y bueno, estamos pensando cómo ayudar y cómo contener, el papá se había quitado la vida. 2 chicos, 2 niñas, menores de 12 años, y la mamá quedan allí solas. Familias que pasan por momentos de dificultad. Pero en los momentos de dificultad, a veces el fundamento no está en la roca. Y entonces, cuando vienen los momentos de crisis, nos lleva puestos. Grietas que empezaron a ver y no las atendimos. Por eso, quisiera que en esta noche revisemos y usted piense, ¿cuáles son aquellas grietas que en mi vida se están complicando? Quizás hay algunos aflojes en cuanto a principios, en cuanto a convicciones. Vos podés dar un aporte muy bueno desde tu lugar. Quizás sos abuelo. ¿Cómo te acercás a tus nietos? ¿Cómo le transmitís principios? Sabe que el abuelo tiene mucha incidencia en los nietos. Hay algunos nietos, yo porque lo hablo con adolescentes y niños, y les puedo asegurar en la escuela que hay un montón de niños y adolescentes que escuchan muchísimo a los abuelos, incluso más. Respetan a veces más que a sus padres porque con sus padres pelean, pero a los abuelos los escuchan muchísimo. Qué importante que es tu tarea, un tío. Poder compartir, darle principios, porque hay cosas hoy que se están cayendo a pedazos. Formar una familia no es un entretenimiento ni una moda, no es un objeto de pertenencia. Cuando decimos mi familia, ¿cómo mi familia? Es nuestra. La familia se forma con más de uno, no es con uno, se forma con más de uno, son 2 y más. En una sociedad con la familia en crisis, y hoy día hay un afán de ciertos grupos de desconstruir el modelo cultural. Dicen que es un modelo cultural. Desde nuestros principios cristianos nosotros entendemos que hay una familia formada desde el origen. Por eso para nosotros no es una construcción cultural. Se determinó así desde su origen. Pero para quienes piensan que hay que desconstruir un modelo cultural, terminan armando familias, la verdad, son verdaderos Frankenstein. Porque agarran formas y quieren armar una familia con partes que no fueron hechas para eso. Terminan siendo presentaciones deformes, impresentables, además improductivas para la función que la familia fue creada. No tienen futuro. Eso sí, sirven para satisfacer deseos egoístas. Yo solo quiero leer algunos textos que son muy interesantes. En un libro
que es Eclesiastés. Ese libro tiene lo escribió el sabio Salomón, y tiene algunas cosas interesantes, pero por lo menos quiero compartir con ustedes dos nomás bien breves. Está Salomón escribiendo, y cuando Salomón escribe, por supuesto, desde su postura de varón, se refiere a la esposa, pero nosotros podemos hacerlo al revés, ¿no? Dice de la esposa, del esposo, piense en la persona con quien está formando esa célula de sociedad. ¿Y por qué digo familia? Porque nosotros, el lugar que nos toque como familia, tenemos que tratar de construir familias fuertes, en lo que a vos te toque. Mirá lo que dice Salomón en el capítulo 9. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de la vida que Dios te haya dado bajo el sol. Mire lo que piensa Salomón de los días de la vida, hay que leer Eclesiastés, ¿no? Yo les digo por las dudas, pero si usted quiere leer Eclesiastés, léalo. Pero a veces, le digo la verdad, es un bajón. Eclesiastés es un bajón. Pero hay que leerlo bien porque es muy interesante. De repente te levanta con unos textos y por allá, ¡pum! Y caes como... ¿no? Eclesiastés es una cosa muy espectacular. Pero es muy interesante porque dice, la vida pasa rápido, a veces es insignificante, se complica todo, pero vos tenés que vivir feliz. Cualquiera sean las circunstancias, aunque vengan tormentas, hay que vivir feliz. Me encanta una película, de cristiana no tiene nada, pero es muy buena, y pude verla. Se llama La vida es bella. Yo no sé cuántos llegan a verla. Me encanta. Pero ahí va la habilidad del personaje de la película, el papá, que acompaña al chico. No lo mete en una burbuja, pero había una realidad que no la podía cambiar. Sin embargo, lo hace pasarla bien en medio de esa triste realidad que le toca vivir. Igual es una película. No me extraña que haya quienes han tratado de llevarla de la mejor manera en una situación tan difícil como la guerra. De todos modos, ahí tenemos un detalle. Vive feliz con aquella persona a quien amás que te ha tocado vivir. Vive feliz, dice, en los días que tengas de vida. Ahora, es interesante que vive feliz es una orden, está en imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque tenés que vivir feliz. No es si podés, no es eso. No es si podés, no es así. Porque la felicidad no es que toca en suerte. ¡Qué suerte que tenés! Te tocó la felicidad y al otro se le fue. No existe eso. No existe. Por lo menos los cristianos creemos en que Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos, injustos. Cada uno trabaja sobre su destino. No es que es algo que es incontrolable para nosotros. Sí hay cosas externas que son incontrolables, pero la actitud nuestra mandamos nosotros. Vive feliz. Por eso la felicidad se construye. No se recibe por azar. La felicidad se construye. Somos nosotros los que tomamos acciones para ser felices. Por eso tenemos que darnos cuenta cuando en nuestra vida están empezando a haber grietas que nos van a dañar. Queridos, tenemos que tomar medidas para que esas grietas no sigan haciendo daño. Yo tengo que construir una vida feliz. Lo puedo hacer. Dios me dio las herramientas para hacerlo. Es lo mismo que el amor. El amor se cultiva. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Se dice, ¿no? Se dice que el amor se cultiva. Mi señora siempre me lo dijo. Rodi, hay que regar la plantita. ¿No? Hay que regar la plantita. Y ahí ando yo buscando la regadera 2x3. Pero de todos modos, tenemos que regar la plantita. ¿Y cómo la regamos? Y a veces a algunos nos cuesta más algunas maneras, otras, y tenemos que aprender a tolerar, y quizás a veces hay que podar algunas cosas que son excesos, y ese tipo de cosas. Pero el amor se cultiva, el amor se trabaja. No existe eso, es bien humanista, por lo tanto no lo comparto esto. El amor se fue, ahora no siento,
¿Y cuál es el no, querido, ese no es el punto, querida, no es el punto. El amor no tiene vida propia. El amor no tiene manos y piernas. El amor no dice, bueno, ahora me voy, chao, aguántense sin mí. No existe eso. El amor es un sentimiento que se genera y nosotros lo alimentamos o lo hacemos morir. El amor no tiene vida propia. Somos nosotros que actuamos. Por eso cuando uno lee 1 Corintios 13, dice, ¿cuál es la definición de amor? ¿Qué es el amor? Uno podría decir es un sentimiento, es lo máximo que pueda rimar. Pero en 1 Corintios, cuando hay que definir amor, define un montón de acciones. El amor es esto, aquello, no es esto, no es esto, no es esto, no es esto. Qué bueno es que podamos entender eso. Entonces, cuando empiezan a haber grietas, estas células nosotros las mantenemos cuidada. Los pilares de una familia o una célula de sociedad firme son el amor, la comprensión, la fidelidad. Y es tan importante todo eso. Pero yo quiero concluir esto, que son cuestiones generales, pero recordemos, hace un tiempo atrás, capaz que algunos de ustedes se acuerdan, acá hablamos de principios y necesidades. ¿Se acuerdan cuando algunos quizás recuerden que hablamos sobre esa vida que se deja llevar por principios o que la que se deja llevar por necesidades? Hay algunos que tienen principios y dicen, yo tengo este principio y me voy a manejar así. El otro es el que se deja llevar por necesidades. Ay, necesito esto, pero ¿y cómo lo vas a alcanzar? Y bueno, tendría que hacer esto. Sí, pero acordate que vos mismo dijiste que eso estaba mal. Bueno, pero ahora tengo esa necesidad. Entonces prima la necesidad sobre el principio. Ese tipo de vida no es feliz. Ese tipo de vida es incoherente. Porque comenzamos a actuar contra nuestros principios por necesidad. Eso no es un tema menor, hermanos. Ahora, la llave del éxito, miren qué interesante. En Eclesiastés hay un texto más, que es en el 4:12, y yo quiero simplemente, antes de leer este texto, mostrarles algo más de los puentes. Cuando hay grietas, tenemos que actuar. Y cuando vos ves que algo está deteriorando tu vida, tus relaciones, hay algo que no está bien, es momento de parar. ¿Qué le pasó acá con el puente? Y bueno, con el puente acá, ¿sabe qué tuvieron que hacer? En primer lugar, pararon las rotativas. No va más tránsito. Pero ¿cómo vamos a cortar el tránsito? Lo que pasa es que necesitan, ustedes saben cómo, los transportistas, cómo se van a poner, tienen que dar una vuelta terrible, porque saben que para cruzar ahí tienen que irse hasta la ruta, no sé qué ruta es, creo que es tienen que ir hasta la 9 y volver a bajar. Es un disparate lo que no se puede andar más. A veces hay situaciones en tu vida donde tenés que parar, tenés que tomar medidas drásticas. Vos sabés que hay algo que está mal y seguís, y seguís, y seguís. No, pará. Acá tuvieron que parar. ¿Qué todavía tuvieron que hacer? Tuvieron que empezar a hacer un dique. En ese dique, donde lo están llenando con tierra, con escombro, para que transite allí una grúa donde se iban a poner los pilares que pusieron ya varios. Parar. Bueno, hay que gastar dinero. Y bueno, sí, capaz que tenés que desviar, no gastar el dinero en otras cosas y quizás tenés que revisar otros asuntos. Pero hay que tomar medidas drásticas. Cuando las cosas están mal, cuando en tu vida hay unas grietas que vos sabés que no las estás solucionando, hay que ser valiente y tomar medidas drásticas. Y yo sé de muchos, incluso personas que están acá, que estoy seguro que en un momento de su vida tuvieron que tomar medidas drásticas. Punto, se acabó, acá me detengo, acá freno, acá paro. Porque si no me voy a seguir haciendo daño. Se detuvieron. Claro, ¿usted se piensa que para la intendencia de Maldonado es muy fácil parar y hacer todo esto? No. Todo este movimiento de máquinas y di que es un platal. Y además vio que al Estado le cobran por 3, ¿no? Eso ya sabemos todo. Si es Estado, le cobran por 3. Empezaron los trabajos. Poner pilares. Esos pilotes van hasta el fondo del arroyo, se clavan bien abajo hasta llegar a un lugar firme. Es muy interesante. La grúa está parada del otro lado y están clavando esos pilotes. Estos pilotes quedaron allí enterrados. Ustedes ven uno ahí, ve que están ahí pegaditos sobre la derecha del puente. Esos pilotes ahora, una vez bien que llegaron al fondo y a lo firme,
quizás a veces tenés que parar un poco, detenerte y decir, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Tengo que recimentar mi vida? ¿Hay algo que tengo que volver a fundamentar? Estaba hablando con un hermano de la iglesia que empezó un trabajo por allá por Villa Muñoz y creo que tenían un plan de 6-7 meses y va un año y siguen trabajando, ya están terminando. Digo, pero che, ¿qué pasó? No sabes. Tuvimos un problema. En medio de toda la reforma asombraba, ¿no? Porque a veces uno se encuentra con sorpresas. Quizá a alguno le pasó algo cuando se pusieron a reformar. En el centro de la edificación la cimentación estaba cediendo. Tuvieron que aguantar los cimientos, ir por debajo, llenar y recimentar de vuelta para poder seguir construyendo. Más tiempo, más costos, fue realmente complicado. Pero a veces hay que hacerlo, porque si no, se te cae la casa. No sé en la situación que estás viviendo, pero quizás hay un momento que hay que parar y recimentar. ¿Y qué tuvieron que hacer con el puente? Eso exactamente. Si ustedes se fijan, en uno de los pilotes arranca ahora una cercha que fue puesta transversal y ustedes van a ver que ahora está agarrada de otro pilote del otro lado. Tengo entendido que esas cerchas que ya están colocadas, semana a semana, la están subiendo algún centímetro, 1 centímetro más, otro poquito más, otro poquito más, hasta lograr la altura en la cual el puente estaba bien. Y luego seguirán trabajando, por lo menos aguantará en el verano. Mire lo que dice este texto. Lo voy a leer en una versión que es la NTV y refiere así. Eclesiastés 4:12. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Este texto siempre se usó para las parejas y muchos la usan en los casamientos. ¿Quiénes? Matrimonios cristianos. ¿Por qué la usan? Porque dicen cuando dos se unen, ya la unión es mejor. Pero si encima hay un tercero, y eso es reconociendo a Dios, eso es más fuerte. Por eso, cuando una familia, una pareja se forma, y cuando Dios está en medio, eso es importante. Hay conocidos tuyos que están empezando una relación sentimental, ayúdales con buenos consejos, que consideren a Dios. ¿Sabe lo que pasa en el puente? Mire qué interesante. A ver. Mire cómo queda esta cercha. Los pilotes de por sí son fuertes. Los pilotes llegaron y están pisando firme. Pero hay algo que los une. ¿Y qué es lo que puede sostener el puente? Si usted me permite la comparación o la metáfora, ahí hay un Dios que está uniendo a las dos personas que por sí solas tratan de resistir, pero si no estuvieran juntas por la presencia de Dios, serían mucho menos fuertes. La única manera que esos dos pilotes sostienen la parte del puente que le corresponde es por esa cercha que los une. Y eso es muy interesante. En esta figura de cuerda de tres, es muy interesante considerar a Dios en tu vida. Y que en cualquier relación que tengas con otra persona, que pongas a Dios en el medio de ese vínculo, va a ser mucho más fuerte. Pero cuando en los vínculos comienza a haber grietas, de veras les aliento a que tomen medidas drásticas, prontas para solucionar ese problema. ¿Se entiende? Por eso, cuidado con las grietas. Y termino con un último texto. Mira, si quizás en tu vida vos estás un poco desanimado porque las cosas no anduvieron bien, y vos me estás diciendo, Rodi, mira, quizás es tarde. Es tarde porque quizás ya yo ni siquiera estoy con el tiempo del puente ese que lo agarraron con más o menos tiempo. Quizás en mi vida hay cosas que ya se dañaron, están quebradas, no tienen solución. Yo te voy a leer un texto que está en 2 Corintios. Si tenés allí el dispositivo o la Biblia y querés seguirme, 2 Corintios capítulo
5, 2 Corintios capítulo 5, es el texto, 17. 2 Corintios 5, 17. Y acá está hablando de quien tiene una relación con Jesucristo. Recuerden que nosotros estamos mirando a los dos puentes, ¿no? De esos dos puentes recordamos las dos casas, una en la roca, otra en la arena. Y Jesús decía, si alguien escucha mis enseñanzas y las pone en práctica, yo le compararé con aquel que edificó su casa sobre la roca. Si alguien escucha mis enseñanzas y no las pone en práctica, yo le compararé con alguien que edificó su casa sobre la arena. Frente a situaciones similares, una permaneció y la otra se cayó. 2 Corintios 5, 17 dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y lo que sí te aliento es que no te sometas a un pensamiento pesimista y decir esto ya no tiene solución. Cuando uno busca a Cristo, vos podés acercarte y pedirle a Él una nueva oportunidad para ser fiel. Y no hacer las cosas a tu manera, recomponer las grietas y decirle, Señor, acá estoy con una nueva oportunidad, ayúdame en esta nueva vida, que sea un nuevo comienzo. Y quizás podés empezar a acomodar las cosas para que tengamos comunidades fuertes, porque necesitamos vidas sólidas, familias sólidas para tener comunidades sólidas. Nuestro país lo necesita, pero empezá por vos, empezá por tu círculo pequeño, empezá por la comunidad que te rodea. Que el Señor nos ayude en este sentido, que sea nuestra oración y consideremos eso. Así que desaliento, cuidado con las grietas, atiéndanlas a tiempo. Y si hay que tomar medidas drásticas, hágalo con valentía. Que el Señor les bendiga.